Ya iniciando bien. Luego, Una. Ok, hello. El día de hoy les vamos a platicar cómo es que nos ha ido nuestras competencias que hemos realizado y cómo es que nos hemos organizado para poder llevarlas a cabo. ok. Ok, a ver. La primera... Sí. Bueno, es que yo ya he hecho pues varios medios maratones, pero no me había preparado para ninguno. O sea, no había tenido plan de entrenamiento, todo fue de un fin de semana para otro. Entonces, pues la verdad nunca hemos hecho un plan de entrenamiento así como lo hemos hecho para eventos pasados del año pasado, como el High Rocks o el maratón y así. Entonces, que ya tuvimos un plan un poquito más estricto de 12 semanas de entrenamiento. Teníamos que nivelar todo el tema del trabajo, la escuela, los entrenamientos, un montón de cosas para poder hacer ese espacio. Y pues apenas como tal fue el año pasado cuando ya apartamos, bueno, pues ya hicimos bien una estrategia de entrenamiento. Que fue como, yo creo que se va a enfocar el video en ese año, ¿no? El año pasado. Ajá, Ok. donde ya tuvimos Bueno, un es que plan. las competencias comenzaron el año pasado, pero por diciembre. Ya de ahí, ahorita, ¿qué? Junio. Y pues las que vayan saliendo. Porque, por ejemplo, la primer competencia que tuvimos como pareja, o sea, en conjunto, y que lo hicimos al mismo tiempo, entrenamos juntos, nos preparamos juntos, fue el año pasado para el Hard Rocks en Anaheim. Fue el 7 de diciembre. Ajá. Fue un 7 de diciembre que fue un sábado. A la par, Oscar se estaba preparando para su primer maratón al siguiente día, el 8 de diciembre, que era un domingo. Obviamente en este momento sí imaginábamos que iba a estar pesado, pero no captábamos la dificultad que iba a ser realizar un High Rocks y un maratón seguidos. Y es que, No sé en qué momento se nos ocurrió o sea, que iba a ser fácil. fuera del desgaste físico que es hacer las dos actividades en un mismo fin de semana, también el tema de traslados. O sea, el High Rocks fue cerca de Los Ángeles, como hicimos como 3 horas, contando la línea, 3, 4 horas. Sí. No, incluso más, porque Sí, iniciamos a más hacer fila porque como ese día sí agarramos bastante fila en la línea para Ajá. cruzar. Entonces yo creo que fue lo más pesado. Hicimos bastantita línea. Iniciamos a las 5 y llegamos 20 minutos antes de que iniciara nuestro turno, porque Ajá. llegamos rozando. Sí, bueno, para empezar, antes de ir como con los tiempos, una vez comprados los tickets, no te dicen el horario en el que tú vas a salir. No dicen, hasta como ya una semana, 4 días antes, Ajá. según tu categoría. Hay diferentes categorías en High Rocks. Hay hombre, mujer, que obviamente solos, o sea, individual. Está doble, que es hombre y mujer, creo que, bueno, doble o mixto. Y está el doble, que nada más es dos hombres y 2 mujeres. Ujú. Nosotros participamos en el que es mixto, de 2, pero hombre y mujer. Y bueno, y también está el otro que son de 4. Ah, ok. Pero pues por nosotros, en nuestra categoría, salíamos como eso de las 12 algo, 12, creo. 15, algo así Ajá. salimos. Entonces nosotros llegamos, porque fue en línea a la cruzada a las 5 de la mañana. Y llegamos, ¿qué? ¿Cómo qué horas? ¿Como a las 11 y algo? 11:30, algo así. Entonces fue rápido encontrar dónde podíamos dejar nuestras cosas, ir al registro, porque te tienes que registrar, te ponen tu numerito en el antebrazo, como número de participante. Y te dan pues como el chip, que Sí. es como que te lo pones en el tobillo. Sí. Ajá, como que un rastreador más o menos para saber cuánto tiempo hacen Ajá. cada participante. Y no tuvimos ni mucho tiempo de calentar, entonces ahora sí que básicamente fue pues llegar, dejar nuestras cosas, correr ya para alistarnos, poder entrar como a la zona ya donde íbamos a salir. Calentamos lo que pudimos y Eso a sí, salir. por ejemplo, al llegar hay un lugar donde te cuidan tus cosas. Entonces tú llegas y tienes mochila y todo eso, puedes sacar lo importante, que no sé, a lo mejor es el celular nada más, la verdad no ocupas otra cosa adentro,
puedes hacer la competencia con el celular. Ujú. Y llegando hay un estante o un lugar designado donde puedes dejar tus cosas. Y ahí te lo guardan y lo ponen con un sello con tu número de competidor. También puedes competir. Hay dos opciones. Bueno, si quieres tomar fotos, sí, hay dos opciones. Una, que lleves el celular y ya vayas así como que tomando fotos. O que pagues el paquete, que cuesta como, ¿qué? $60, algo así. Ujú. Y ya te dan las fotos que te toman la misma como Sí. organización y eso. Hay fotógrafos ya como específicos en cada ciertos lugares que le van tomando fotos a los competidores y ya Ujú. después, según tus resultados, se esperan como unos días y ya las suben y tú las puedes o comprar o ya como que descargar si es que ya lo prepagaste, ¿no? Creo. Ajá, si lo prepagaste, pues ya todo está comprado. Igual lo puedes comprar después del evento. Ujú. Creo que te salen, si no lo compras, te llegan algunas, pero con la marca de agua. O sea, así de que... Sí, se ven feitas. Ajá. Es como que te la mando, pero no lo puedes ver bien. Y, por ejemplo, nosotros sí corrimos con el celular. Sí participamos con el celular. Entonces sacamos como unas fotos extras a las que ya teníamos. Obviamente si les molesta, si son individuales, obviamente va a estar un poco más molestoso o enfadoso. Ajá. Enfadoso que traigan el celular ahí. Por ejemplo, Oscar competía o hacía como algún, por ejemplo, el de remo. Y yo ya sé que yo tenía como ese tiempito libre y yo ya lo podía enfocar. Ajá. Pero era por ratitos, porque obviamente si él soltaba el remo, pues seguía yo. Entonces eran como tomitas súper rápidas. Y, ok. Pero, por ejemplo, bueno, Ajá. retomando antes de entrar, o sea, para competir no necesitas ni llevar botella de agua ni nada. Ahí mismo hay hidratación, hay puntos donde dan Red Bull, algún Gatorade, energizante, hay agua. ajá, igual frutas, entonces no se ocupa nada de eso. Ujú. Nosotros nos tomamos un gel antes porque pues la verdad veníamos sin nada de todo el camino y fue como para dar energía, que igual no creo que sea necesario. No, pero por ejemplo, nosotros como si llevamos ratito y más por la distancia, obviamente si les queda más cercas o no hacen tanta distancia como nosotros, que nos quedaba desde Tijuana la línea y todavía llegar hasta allá, pues era como un buen ratito sin una comida grande, o sea, altita De en carbos, carbohidratos. Entonces, pues sí consumimos un gel, pero no se tienen que preocupar por la hidratación o cositas así, porque sí está muy bien organizado. O más que nada el del otro lado. Ajá. No hemos ido a uno de México. Está bien organizado, pero tienes que estudiar, bueno, si vas a hacer uno, tienes que estudiar un poquito bien la ruta, porque puede ser enredoso. Porque desde donde sales, bueno, en nuestro caso, entrábamos a la pista, teníamos que dar 2 vueltas, y para la tercera, de donde salíamos, nos teníamos que meter. Y eso marcaba el primer kilómetro y el primer ejercicio. Después salíamos, era dar 2 vueltas y nuevamente volverte a meter. Y eso marcaba de nuevo el kilómetro. Pero te puedes equivocar. Entonces, en lugar de dar 2, puedes dar, no sé, 3 o menos, no, o una. Ujú. Y te van te van, Quitando como puntos. ajá, te van quitando puntos Ujú. de acuerdo a las infracciones que cometas. Entonces, por eso sí es a lo mejor checar bien cómo es la ruta. Un día antes hacen un en vivo los del Hyrox en su página. Y ya ahí te dicen, ¿sabes qué? Tienes que dar 2 vueltas o 2 vueltas y media. Aquí te metes, cómo son los ejercicios, y ya, que es lo más relevante. Ajá. Sí, porque no es como que haya, bueno, como que vaya alguien ahí diciéndote como, ya llevas una, tú ya llevas 2. Ujú. No, o sea, van así. Sí hay como una pantalla grandecita, pero pues tú ya debes de saber cuántas van. Bueno, eso en los kilómetros recorridos. Donde sí te van contando son en los ejercicios. Ahí sí hay una persona con cada competidor en los ejercicios y van asegurándose de que lo hagas correctamente de acuerdo al reglamento, ¿no? Y si Bueno, lo haces ajá. mal, te deja de contar. Por ejemplo, si es en el último ejercicio, ejercicio, no sé, si no llegas a la pelota al punto, no te cuenta. Pero por ejemplo, eso es en cada estación. Ajá. Por ejemplo, que eran como 12 ejercicios o 8. 8 kilómetros de ejercicios. Bueno, eran 8 ejercicios, entonces cada estación, o sea, cada numerito, del 1 hasta el 8, era cada una estación, pues. Entonces, por ejemplo, si era la estación del remo o del esquí, era, por ejemplo, se aseguraban de que si, por ejemplo, que no lo dejaras a medias el ejercicio, porque eso no te contaba. Ujú. Entonces las personas que estaban como en cada maquinita donde se ubicaban las personas, pues sí se aseguraban de que si lo hacías, que lo hicieras bien, porque pues, o vuélvelo a repetir porque sabes que te pasaste la línea y así. Entonces eso sí te ayudaban. Pero pues igual ya te estaban descontando un puntito por ahí. Ujú. Y, entrenamiento. ¿Cómo es que nos dividimos el entrenamiento? Por ejemplo, bueno, es que a la par, Oscar ya estaba preparando para el maratón
desde, ¿qué? ¿4 meses? Ajá, 4 meses, 2 semanas, que fue como en... fue diciembre, noviembre, ¿Septiembre? octubre, Agosto. ajá. Como a inicios de septiembre inicié. Ujú. Y a la par también estábamos entrenando para el Hard Rocks. Entonces él o tenía sus corridas largas y, por ejemplo, más o menos las corridas largas eran los domingos. Ajá. Entonces de lunes a viernes entrenábamos para el Hard Rocks, pero también él entrenaba a la par sus corridas para el maratón. No nos metimos a un gimnasio especial. No contratamos ningún plan de entrenamiento. No tuvimos ningún coach. Nada de eso. Todo fue por nuestra cuenta. Y no entrenamos en un gimnasio muy acá ni nada. Entrenamos en un gimnasio muy... ¿Convencional? un gimnasio común y cualquiera. Y, por ejemplo, Hyrox es parecido como el CrossFit. Y hay máquinas que no se ven muy común. O en algún gimnasio, pues, común. La única que teníamos era un esquí. No, un remo. Era un remo. Es lo único que teníamos. Lo demás lo teníamos que acomodar lo que teníamos. Por ejemplo, que si era el de levantar la pelota y como aventarla, las wall balls, pues ni siquiera teníamos pelotas en el gimnasio. Entonces era agarrar un disco, hacer la sentadilla y empujarlo. Y así. Que si, por ejemplo, el de caminar con las pesitas, pues eso, agarramos 2 discos y caminábamos ciertas distancias alrededor del gimnasio. El de, por ejemplo, el de los burpees, pues ese sí tenemos bastante espacio en el gimnasio como para poder hacerlo, si lo hacíamos. El único que sí nunca hicimos fue el esquí. Ese sí a fuerzas ocupas la máquina. No es como que imaginariamente lo pudiéramos hacer, ni con pesito, no se puede. Ajá, que la otra es bueno, algo que nos recomendaron es que podíamos amarrar 2 ligas, alguna, o sea, de modo que queden colgando y ya sujetarlas y ya sobre eso hacer como el ejercicio de esquí. Y pues sí es cierto, sí se puede. Sí es cierto. Pero pues no teníamos tampoco las ligas, pero tampoco nunca se nos ocurrió. Entonces sí se puede acomodar a un gimnasio pues común, nada más pues es tener imaginación, yo creo. Porque nos acomodamos a lo que teníamos. Era puro disco, mancuernita y ya. Y pues la caminadora. Eso sí, tienen que invertirle mucho a la corrida porque aunque no es una larga distancia, pero por ejemplo el seguir un kilómetro y todavía un ejercicio y luego seguido de 1 kilómetro y todo el ejercicio, sí cansa. Sí. Es cansado, entonces porque no paras. Sí, yo creo que como recomendación es hacer un plan de el ritmo que quieran llevar, seguir el plan y adherirse a los ejercicios. Si van a hacer solo, pues obviamente es un esfuerzo adicional, ¿no? Igual adherirse al plan que hagan. Ya si hacen parejas, pues tienen tiempo como que de descansar un poquito entre cada ejercicio. Igual antes de iniciar, aunque sean parejas, hacer plan de quién va a hacer cada ejercicio para ya cuando estén ahí intercalarse bien los ejercicios. Igual al final uno puede hacer el plan y demás y a la hora de la hora pues, cualquier cosa puede ser diferente, pero ya por lo menos tienen noción de qué van a hacer ya que estén ahí, ¿no? Sí, por ejemplo nosotros sabemos cuáles eran como los ejercicios como nuestros fuertes y como que nuestras debilidades y dijimos, no, ¿sabes qué? Tú vas a hacer y si no puedes yo te voy a ayudar a la mitad y así. Obviamente allá fue otra cosa. Por ejemplo, en los Farmer's Carry que tienes que ir cargando como las 2 mancuernitas, Oscar se lo aventó solo, ni siquiera ocupó mi ayuda. Y teníamos planeado, no, pues los dejas a la mitad y yo le sigo. Pero fue un peso que sí pudiste. Realmente, ajá. Entonces, pues no, ese ni siquiera fue de los más cansados de ejercicio. Pero sí, entonces sí es bueno saber cuáles son los que más pues les van a unos comparado con otros. Y creo que sí, pues de entrenamiento pues fue eso. Lo acomodamos a nuestras posibilidades. El gimnasio es el que más nos queda cerca. La verdad no íbamos a estar gastando más en gasolina para ir a otros, mensualidades en otros, porque no se nos acomoda tanto en el trabajo como... Sobre todo en los tiempos. Tiempos. Ahorita tenemos un poquito más de tiempo, pero antes... Sí, estábamos un poquito más apretados. Teníamos trabajo convencional de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, entonces realmente era adherirnos a hacer un espacio entre semana para poder cumplir con el entrenamiento, uno de pesas, que es importante tanto para el maratón como para el Hyrox, para crear una base. Pues mantener la base,
La segunda era entrenar para el Hyrox, que es un poquito más de HIIT, aprender a seguir ritmos, crear más condición para que puedas llevarlo bien. Y el maratón, ¿no? Que es pues crear condición para corridas largas, que ahí aprovechábamos el fin de semana, sobre todo el domingo y sábado, que es cuando menos tenemos responsabilidades, que nos podíamos ir ahora sí que toda la mañana a dedicarle a eso, ¿no? Ajá. Y pues ya pasando, bueno, antes de eso, si tienen la oportunidad de hacerlo, sí es un gran evento, la verdad nos encantó. Esperamos aventarnos, si Dios quiere, este año otro, no diremos más, pero sí, es muy padre, una muy buena experiencia, la verdad. Y ahora sí, el maratón. El maratón fue al siguiente día. Nosotros fuimos a Anaheim, duramos lo que tuvimos que durar. Todavía fueron 2 horas No, de como regreso. 3, porque había, o sea, ¿Trafiquito? había tráfico. Ajá. Después yo tenía una posada ese sábado del Hyrox en la noche. Tenía que llegar a cumplir por lo menos un ratito y de ahí regresar, o sea, ya irme a descansar. Para el siguiente día despertarnos a las 2 de la mañana, porque el maratón no fue en la ciudad donde No fue en estamos. Tijuana, fue en Mexicali. Entonces todavía es más distancia, no nos queda tan cerquitas. Fueron como otras 2 horas y media de camino, Ajá. 3, al maratón. Luego llegar, ya tenía yo el cansancio de un día antes de la manejada desde Tijuana a Los Ángeles hacia el Hyrox de regreso. O sea, estaba cansado, eso sí. No habíamos comido muy bien, no había hecho mi carga de carbohidratos correctamente, un montón de cosas. Pero llegamos, inicié bien. Bueno, es que lo hice yo solo, o sea, no fue... Ah, ese ya no fue en parejas, ese sí Ajá. nomás se lo aventó Oscar. Pero como les comento, fue Mexicali, igual pues fue el trayecto de Tijuana hacia allá. Llegamos y no tardó mucho en que comenzara el evento porque realmente pues sí llegamos sí llegamos a una bien, media hora con antes, ratito. unos- Pero bueno, para empezar la ruta sí es tranquila. Realmente no es Sí, como que no hay tenga no hay mucho desnivel. mucha altura ni nada de eso. No fue en un ¿cómo lo diré? Como en un clima pesado, porque el clima en Mexicali sí es muy muy caluroso, ¿ok? O hace mucho frío o hace mucho calor. Pero era diciembre. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Por la hidratación no va a haber problema, lo vamos a agarrar tranqui. Bueno, Oscar, su estrategia nutricional iban a hacer ¿qué? Como 4 geles, 4 o 5. Ajá, 5. Se llevó 5 geles, eso era lo esperado. Hidratación pues no lleva porque ahí en la carrera iba a haber puntos de hidratación, ¿no? Hasta ahí. ¿Continúa? Ajá. Ah, bueno, cabe recalcar que Monse fue mi nutróloga durante el proceso de entrenamiento. Ahora Soy. sí, ajá. Bueno, entonces, pues ese día iniciamos. La verdad, correr solo implica un reto mental mayor porque pues tienes que mantener un ritmo y a veces quieres bajar y sientes la facilidad de decir, no pasa nada, o sea, no hay nadie que tenga que seguir un mismo ritmo porque vamos a igual. O sea, entonces te das esa flexibilidad de decir, voy a bajar de tantito, voy a acelerar. Pero pues yo lo que hice fue tratarme de adherir a alguien que yo veía que tenía que mantener un ritmo parecido al de él, que es igual parecido al de mi plan, pues para poder seguir, ¿no? Y yo me estaba aventando el kilómetro a 5 minutos y todo fue bien. Primer medio maratón, todo bien. Los primeros 21 kilómetros. Me tomé, creo que fueron 2 geles para la mitad. Entré al kilómetro 25, igual todo bien, hasta que de repente 2 calambres en las piernas, en los cuadris. Desde ahí ya no me pude concentrar bien en mantener un ritmo, por más que trataba de mantener los 5 minutos por kilómetro, pues ya no me podía concentrar en tratar de aguantarme el dolor, en la hidratación, porque no había muchos puntos de hidratación. Dejé de tomar geles y pues eso hizo que fuera disminuyendo pues mi fuerza, mi rendimiento. Entonces, después del kilómetro 25, 30, todo fue, la verdad, batallar bastante. Después, aunque el clima era bueno, pero ya estaba pegando el sol, ya eran 3 horas de estar corriendo, entonces ya se sentía la fatiga, más todo el cansancio acumulado.
Pero bueno, como sea, en el camino, la verdad fue más el apoyo de la gente que se ponía alrededor a dar cosas así como aguas, gomitas y demás, que la misma organización. Y eso se hizo un parote, entonces pues las gomitas me hicieron el paro. Después del kilómetro 30, como pude, traté de llegar. Ya los dos últimos kilómetros, pues ya son los más fáciles, ¿no? Como sea, salen. Pero sí, llegué de repente como en el kilómetro que 40, vi a Monse, después vi a mi hermano y ya, pues ya estábamos adelante. Sí, ya estaba nada de llegar. Y es que en toda la carrera, bueno, antes de comenzar me había compartido su ubicación por WhatsApp. Entonces yo iba viendo el circulito que se movía. Ya para el kilómetro, para esos kilómetros que él dice que él le batalló, o sea, yo lo que veía era un puntito que se quedaba estático, que se quedaba ahí. Y yo, ¿qué está pasando? Ya está tirado, ya no me ponía a imaginar un montón de cosas. Y de la nada el puntito se movía. Y dije, no, sabes que ya, ok, se está moviendo. Otra vez de la nada ya se quedaba ahí. Y dije, no, ya hasta que lo vi un poquito cerca, le corrí. Y ya lo vimos, mi cuñado y yo. Y ya como que ya le decíamos, no, o sea, ya estás a nada de llegar. Y es que, o sea, de verdad, o sea, los cuadris se me subían, o sea, era así, y era un dolor Del muy fuerte. calambre. Entonces me tenía que poner spray de esos que son para calambres y me tenía que tratar de, no sé, y por tratar de cuidar una pierna que fue donde que me comenzó a dar calambres, pues me dio en la otra porque cargaba mi peso en la otra y no, fue todo un show. Pero al final llegamos. Pero llegó. No con el tiempo que la verdad esperaba, pero sé que podíamos dar mejor tiempo porque ya lo había dado. Mi corrida más larga había sido de 36 kilómetros, 36 o 38, no recuerdo bien. 38. Ajá, y lo había hecho en 3 horas, 10, creo. Ajá, Con pero- un ritmo, perdón, con un ritmo un poquito más alto que el que lo tenía que dar. O sea, realmente sí podía darlo. Sí, o sea, por ejemplo, por la distancia no teníamos problema porque ya estaba más para allá que para acá en sus corridas largas. O sea, ya había corrido 38, dijimos, no, pues este maratón es tuyo. Pero pues obviamente surgen cositas que no teníamos previstas, ¿no? O sea, por ejemplo, la carga que no la hizo adecuadamente por un día antes que tuvimos una competencia, el descanso que no lo tuvo correctamente, la hidratación, por ejemplo, también la hidratación de la carrera, o sea, la organización no fue la adecuada. Sí. Entonces, pues hubo muchas cositas, pero pues se logró, o sea, llegó. Sí, quizás no fue como el tiempo que quizás querías o teníamos como estimado, pero pues se llegó, ya. Y fue el primero, entonces la verdad no tenía mucho. Aunque sí hice todo mi plan de entrenamiento, pues al final yo creo que o considero que los maratones, cada que haces uno vas tomando experiencias y vas aprendiendo de los errores que cometes, ¿no? Yo ya sé que para empezar tengo que dedicarle una semana al evento del maratón, porque realmente sí es una distancia que te desgasta física y mentalmente. Igual ya sé que si no, el maratón no es en mi ciudad, tengo que por lo menos llegar un día antes, quedarme en la ciudad donde hacer el maratón, poder descansar bien un día antes y despertarme bien, alcanzar a desayunar, si ocupas ir al baño, ¿no? Y hacerlo, y pues todos esos detalles, ¿no? Pero sí, creo que y esa fue, bueno, nuestra experiencia. fueron los eventos que destacaron el año pasado, porque hicimos igual, bueno, hice algunos medios, igual corrimos y demás. Ajá. Pero pues para esos fueron para los que nos preparamos. Sí, fueron nuestras dos competencias más grandecitas, bueno, grandes el año pasado. Y llevan 25 minutos, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, ahorita que estamos en junio, desde enero ahorita actualmente, por ejemplo, yo desde enero sabía que este año quería hacer mi primer medio maratón. O sea, dije, de ley no pasa este año para poder hacer mi medio. Entonces que llevo que como desde, yo creo que de marzo, abril más o menos, que llevo corriendo para preparar, bueno, me estaba preparando para mi primer medio maratón. Y me preparé con tiempo, o sea, fue de que sí, corridas, corrida en la semana, corridas largas los domingos, nos íbamos los dos, no dejé las pesas nunca fue como que prioricé más la corrida que las pesas durante la semana. Ya es los fines de semana que era de corrida larga, ahí sí nada de pesas, pero nunca fue de que dejara una cosa por otra. Y acaba de pasar,
Fue el 15, el fin de semana pasado, fue el 15 de junio. Hice el primer medio maratón de Castro Limón y no me arrepiento de nada. Fue un gran evento. Siento que para hacer su primer evento de ellos, estuvo súper bien organizado, hidratación, hubo en cada tercer kilómetro. Mi carga de carbohidratos la hice con 3 días antes. Gracias a mi nutriólogo NutriPit. Él fue quien me llevó mi nutrición. Hicimos carga durante 3 días antes para no sentirme pesada desde un día antes. Hidratación, me estuve hidratando desde con tiempo. No, sí me salté algunas corridas largas, obviamente, en mis entrenamientos, pero el mero día, no, me encantó, me gustó mucho. Siento que mi rendimiento, rendí todo, o sea, no me sentí cansada en ningún momento. Lo único que sí fue así como que, ¿por qué? Me comenzó a doler la rodilla. En el kilómetro 16, más o menos. Pero bueno, sí bajé el ritmo que traía. Yo creo que iba como 6:30, más o menos. Íbamos como 6:37. Ni muy rápido ni muy lento. Ajá. Íbamos normalito. Ya después sí, ya le bajé bastantito. Tenía que parar porque la rodilla sí ya no me daba. Pero llegamos y me encantó. Me gustó. Sí, Me gustó. Y lo hicimos juntos. Y pues, bueno, para esto, Oscar se le presentó una oportunidad de trabajo ¿desde qué fecha? Que fue como inicios de mayo. No, fue como a finales, ¿no? Porque llegaste. Yo me fui el 22 de mayo. Fue como inicios de mayo cuando todo se estaba planeando. Bueno, fue en mayo y sí se aventó como el mes fuera de la ciudad. Entonces sí estaba lejitos y no lo vi durante un mes. Yo seguía con mis entrenamientos solita. Y yo sí no entrené nada. O sea, no me Sí, él no siguió nada de entrenamiento. Ni siquiera corrió. Yo creo que corrió. Lo máximo que corrió en el hotel que tenía, en el gimnasio que tenía el hotel. Ajá. A lo más 5 kilómetros, a lo máximo. Ajá. No hice nada de carga, venía desvelado. O sea, otra vez, igual. desvelado, El sábado, cansado. El sábado fue cuando viajé de regreso y corríamos el domingo. Ajá. Entonces, literal, desde las 10 de la mañana que llegué al aeropuerto donde salí, hasta las 4 de la tarde que llegué aquí, pues fue estar cansado. Llegué a comer y tratar de descansar un poco para el siguiente día despertarnos a las 6 y correr. Ajá. Que hasta eso me sentí todo bien. Porque es una distancia que él ya ha corrido anteriormente bastante. Obviamente no por eso se tiene que normalizar eso de no descansar y no comer bien. Pero pues hasta le di con más ganas porque no lo había visto durante un mes. Entonces estuvo súper padre. La verdad me gustó mucho. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Me encantó. Nada más hay que checarme lo de la rodilla porque sí le bajé tantito. Lo bueno que ya fue ya casi llegando. Entonces ya dije, ya ni modo. Mientras no me haya dolido en el kilómetro 5 porque dije... No, pues no. Ajá. Y mi nutrición, como les comento, yo tenía, me llevé 4 geles, pero nomás consumí 3. Uno en el 5, uno en el 10 y otro en el 15. Y con eso tuve. La verdad que sí. Y pues sí, igual, bueno, este fue como el resumen de lo que pudimos hacer el año pasado, de lo que tuvimos tiempo. De lo que llevamos ahorita, comentamos, más o menos. Pues, Monse el año pasado se graduó, o sea, todavía el primer semestre del año estaba estudiando. El segundo fue cuando ya estabas un poquito más libre, pero igual iniciaste tu servicio y tenía que estar yendo pues bastantes horas a la semana. Yo pues igual todo el año, estuve estudiando, trabajando y entrenando. Sí, entonces yo creo que es hacernos espacio, porque obviamente sí se puede. Sí, vas a estar cansado, sí, vas a tener un montón de hambre a veces. Obviamente es organización, porque, por ejemplo, Oscar todavía la tenía a veces más pesada porque era escuela, era trabajo y era todavía llegar y entrenar y pues a dormir, porque al siguiente día iba a ser igual. Entonces pues sí se puede. Obviamente es una organización pues bien planificada, yo creo, porque
porque pues sí lo pueden lograr, sí lo pueden lograr. O también es saber qué hacer con lo que tienen, porque obviamente nosotros no, ¿sabes? O sea, no fuimos Sí, como un gimnasio especial, no entrenamos, por ejemplo, a veces como en pista, que son los intervalos o cosas así. Pues no, la verdad no tenemos tiempo de ir hasta la pista. O sea, es el gimnasio, en la caminadora y ni modo. Entonces, sí, pues, que si pueden y tienen la facilidad de hacerlo pues por los qué tiempos y mejor. demás, pues adelante, ¿no? Está mejor, todavía pues, se preparan mejor para el día de la competencia. Pero si no, igual no hay problema, ¿no? Es adaptarse a lo que hay y entrenar. O sea, al final, pues cada entrenamiento cuenta, donde sea, ya sea en caminadora, en pista o sobre la calle, donde sea, cuenta. Y pues el chiste es sumar kilómetros cada semana, pues para poder llegar a tu competencia bien, ¿no? Ujú. Y Yo creo que en otro video vamos a contar los planes que tenemos a para, futuro, yo creo. o sea, para terminar esta segunda parte del año en competencias y pues lo que sigue igual para el siguiente, más o Sí, menos qué porque queremos hacer. luego uno planea y termina saliendo otra cosa. Por ejemplo, yo tenía planeado correr el rock and roll y siempre no, se canceló. Terminé corriendo el de aquí de Tijuana, el de Castro Limón, que no me arrepiento, la verdad. Pero eso sí, el siguiente año lo corro sí o sí, el medio del rock and roll. El maratón, ¿no? Veremos. Quién sabe. Y eso ya es una meta un poquito grande. Pero sí. Ah, y otra cosa. Quería agregar, por ejemplo, como otro apartado, que no lo tenemos ni previsto, A ver. pero se me acaba de ocurrir agregarlo, que nuestros outfits. Por ejemplo, pero no hablando como de fashion ni nada. Por ejemplo, como para el High Rocks, utilizamos los tenis que son los Nike, los Metcon Free. Y siento que están súper bien para correr y de hecho están hechos para pesas, porque la puntita de donde están los deditos, normalmente los que son para pesas o como así, son muy estáticos, entonces no permiten que el pie haga esto. Sí, están muy ¿Ok? planos. Ajá. Entonces, sí permite como que el agarre, por ejemplo, a veces para el que es como de jalón, o sea, obviamente pues haces esto hacia el piso. Entonces, esos tenis están súper bien, la verdad, cómprenlos si es que van a hacer algo así. Están muy padres. Obviamente Hyrox sacó unos con puma, eso ya es pues diferente, nunca los hemos probado, ni los tenemos ni nada, pero esos están padres. Yo para el medio utilicé unos Asics, los Nova Plus, muy buenos, me gustaron. Obviamente depende de su tipo de pie y corrida, si les gustan o no, pero para mí me funcionaron sin ninguna molestia ni nada. Y pues yo usé para el maratón los Adizero de Adidas. Ajá. Y para el medio del fin pasado, los On, creo. O los mismos Adidas, no recuerdo. Creo que fueron los On. Los Cloud Monster 2. ¿Para el maratón? Para el medio. Ah. El fin pasado. Ah, ok, sí, creo que sí. Ajá. Y sí. He entrenado también con unos Hoka. Ajá, No para recuerdo correr. el modelo. Pero sí, de esos tres la verdad me han gustado todos. Y sí, al final, pues sí, importa a veces el tema de verse bien, ¿no? Pero por lo menos yo o nosotros le damos más estar importancia cómodos. a la comodidad, al ya haber usado la ropa con la que vas a hacer tu Sí. competencia, para saber, por ejemplo, si algún roce. Igual no recomendamos usar tenis nuevos el mero día de la competencia, ni la ropa. Nada nuevo. Igual muy recomendable usar vaselina o algunos ya Sí. como geles que son especiales para las rosaduras de piernas, brazos y demás. Entonces, Sí. pues sí, vean bien qué quieren usar, que Con sea tiempo. cómodo, ajá, con tiempo, y pues que ya lo hayan usado antes para que sepan a lo que van y qué puede salir mal el día de la competencia. Ujú. Y pues creo que Va a es ser todo. todo, ¿no? Yo creo que es todo. Y nos veremos en un siguiente video. Bye.